La tengo en la vía de comunicación a Marcela Di Riou, sí, precandidata a intendente por San Isidro del Frente Renovador. Muy buenos días, Marcela. Martín Suárez te saluda. Muy buenos días, Martín, y toda la audiencia. Muchísimas gracias, Marcela, por esta comunicación con nosotros. Bueno, te llamamos porque sos precandidata, sí, intendente por San Isidro, que digo, es un partido muy particular, porque uno viéndolo desde afuera, parece que a San Isidro no le haría falta hacer nada o hacer más nada, porque uno ve que está todas las calles limpias, ve que el hospital funciona bien. Pareciera, digo, ¿no?, desde afuera, que San Isidro es un distrito, digamos, a diferencia del resto, muy diferente. Pero bueno, quiero que nos cuentes vos qué es lo que le hace falta en realidad a San Isidro seguir haciendo. Bueno, me encanta que me preguntes esto, porque San Isidro en algunas cosas es muy particular. Si uno piensa en cualquier otro municipio, lo primero que piensa es, bueno, yo creo que habría que hacer tales cosas, ¿de dónde sacó los recursos para hacerlas? Y en San Isidro sobran los recursos, solo que cambian las prioridades. Para que te des una idea, es el municipio con el presupuesto más alto per cápita de toda la provincia, y con el agregado de que más de la mitad de la población no usa ningún servicio, porque tiene un alto poder adquisitivo y entonces no usa el hospital. No. Sí. Y sin embargo, San Isidro tiene problemas estructurales que tal vez no vea el que no vive en San Isidro. Viste que una cosa es conocer de paseo un lugar, claro, o vivir en un lugar. Claro, por eso decía que uno desde afuera parece, viéndolo, ¿no? San Isidro además es muy autoconstruido. Acá hay como una cultura de que cada uno arregla su calle, pone sus árboles, es más, hasta hace cosas que paga su propia seguridad, ¿no? En muchos sectores de la localidad. Sí. Pero tiene problemas estructurales que en 30 años posimo no ha resuelto. Uno de esos temas es la urbanización de las villas, que están exactamente igual que hace 30 años, y que son un tema no solo para la gente que vive en la villa, porque si vos vas a algunas de ellas, la verdad es que las condiciones del Pozo de la Cava hieren la sensibilidad de cualquiera. Sí. Sino también son un problema para las de afuera, porque lo que se ha hecho es ponerle un cordón de gendarmería que no entran al barrio ni salen, digamos, que lo que hace es plantear una adentro y una afuera, y que permite que el barrio se use de aguantadero, y que algunos tengan tan prisioneros a los de adentro como los tienen afuera los de gendarmería. Digo, con este tema de la cava y demás, hubo una fuerte polémica con Pose, que hace unos años se levantó un muro, ¿sí?, dividiendo lo que es la cava. El muro fue con el municipio de San Fernando, como si eso fuera una solución a algo. Y con la cava tampoco hay polémica. Fíjate que cuando Pose fue del Frente para la Victoria, porque Pose, viste, fue de todos los partidos, le falta el Partido Obrero, él y Kirchner anunciaron que San Isidro va a ser el primer distrito sin villas, cuando anunciaban el Plan Federal de Viviendas, y decían esto para explicar que parte del acuerdo político para que Pose sea kirchnerista era que le iban a dar más plata que a distritos como La Matanza, ¿no? Sí. Y hay una causa penal en la que están todos imputados, porque el Plan Federal de Viviendas no tuvieron las viviendas, ni está la plata. Y no lo digo yo, hay una causa penal en la que está imputado todos los que participaron en esto, porque no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de 400 millones. Sí. Para que te des una idea, digamos. Sí, y después hay problemas de fondo. Por ejemplo, Bulón y Villa Adelina parece que fueran otro municipio. Sí, parece que estuvieran fuera de San Isidro, como los parientes pobres de San Isidro, y siguen siendo exactamente lo mismo. Pero es un municipio que hay que integrarlo socialmente, hay que integrarlo
Y cuando digo integrarlos, a ver, integrar, no estoy hablando solamente de los casos de pobreza extrema, ¿ves? Estoy hablando de, por ejemplo, integrar Bulón y Villa Adelina a San Isidro. Y esto requiere una serie de acciones que tienen que ver desde la accesibilidad geográfica hasta la paridad en los servicios que se ofrecen. En fin, hay muchísimas cosas por hacer, digamos, y lo que ha faltado es voluntad política para resolverlo, porque te repito, los recursos están. Sí. Y últimamente creo que es una gestión desgastada con los años, y digamos, con poca transparencia, con cosas como la denuncia del Plan Federal de Viviendas que se repiten en muchas áreas. Me parece que es la hora de cambiar. Sí, digo, a ver, tantos años ya de POSE, pero parece que la gente siempre volviera a votar lo mismo porque, digo, cierto sector de San Isidro ve que no tendría que haber un cambio, ve que piensa o cree que la cosa va por ese lineamiento. Digo, ¿por qué la gente vuelve a votar siempre al oficialismo que no se puede, que queda como arraigado ahí en San Isidro y nadie los puede mover? ¿Qué es lo que la gente...? Cosas que siempre vencer al oficialismo es difícil, ¿no? Sí. Los oficialismos que están mucho tiempo en el poder arman una red de protección que tiene que ver con mucho dinero para propaganda, con una red de clientelar, prebendaria, acá y en todos lados. Ya digo, el aparato político, ¿no?, que se forma, el aparato político que se forma después de tantos años es complicado después. Bueno, sí, es complicado. De todas maneras, mirá, yo creo que últimamente ha sobrado especulación en la política y poca convicción. Y me parece que hay que ponerle más convicción. Entonces, no, la mía no es una especulación política. Yo sinceramente creo que se le puede ganar a POSE. Sí. Me parece que es como que ya la gente está cansada, digamos, porque las gestiones de mucho tiempo empiezan a cometer toda clase de abusos y arbitrariedades, además. ¿Viste? Cuando es como si se cansaran y dijeran, bueno, ahora ya no me importa ni hablar con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que viene pasando? Sí. Hay mucho conflicto con problemas que son de las grandes ciudades, por ejemplo, con las cuestiones inmobiliarias, la voracidad del negocio inmobiliario. Es como una problemática diferente al resto del conurbano. Y me parece que es como si se hubieran cansado, como si no tuvieran más ganas de hablar con la gente, y entonces es una gestión cada vez menos participativa, cada vez más encerrada en sí misma, más opaca. Creo que tampoco dentro de la fuerza le cayó bien a la gente, ni la fuerza propia del posismo, no le cayeron bien los saltos de POSE de un lado para otro, ni haber lanzado la candidatura de Castellano, que es el presidente del Consejo Deliberante, y después un día salir a taparle los afiches. Es una sumatoria de cosas lo que yo estoy planteando. Y además me parece que es esto, que San Isidro hay que compararlo con San Isidro, porque la diferencia de recursos, o si querés compararlo con San Fernando. San Fernando dio el municipio de al lado, en un año de gestión hizo con recursos propios, porque el gobierno nacional ni el provincial no le han dado nada, 3 túneles, 6 polideportivos, un teatro, tratando de no olvidarme, iluminó todo San Fernando. Sí. Bueno, eso es muchísimo más de lo que ha hecho los últimos 10 años el próximo en San Isidro. Siendo que San Isidro es un municipio rico, ¿no? Tiene una fuerte recaudación. Mira, hay zonas que como el Alto de Martínez o La Horqueta o Santa Rita que parecen territorio liberado. Y yo entiendo que siempre es más razonable que los delincuentes quieran ir a robar donde suponen que hay mucho dinero, pero también es más fácil de resolver, digamos, ¿no? Y muchos de estos lugares tienen justo vigilancia privada, con cámaras privadas, con un sistema absolutamente privado. Y privatizar la seguridad tampoco está bueno, ¿no?
Sí. Volviendo, Marcela, a la cava, ¿qué pasa que no hay un plan de urbanización? Digo, van pasando los años, no se urbaniza la cava y por otro lado se criminaliza la pobreza poniendo este muro para la polémica, bueno, que desató las críticas de todos lados, ¿no? Bueno, pasa esto que te digo, que cuando estuvo el dinero desapareció. Sí. Y que no hay voluntad política, porque si vos me decís, mira, hemos podido, no hemos podido completarlo, pero hemos ido resolviendo las situaciones más graves. Vos pensás que en el pozo de la cava es una cloaca a cielo abierto, no hay posibilidades de que haya pozos negros por la diferencia de altura. Sí. Y las aguas servidas corren por canaletas por el medio de los pasillos. No hay voluntad política de resolverlos. Sencillamente es eso. Y cuando hubo el dinero y la super oportunidad, bueno, no, ya te he contado lo que sucedió. Y no hay no hay esa voluntad de alguien que dice, bueno, yo ahora este tema lo voy a resolver y hoy resuelvo ver un pedacito y mañana otro. Me parece que de eso no se ocupa, no le interesan los pobres, qué sé yo, no entiendo porque además te vuelvo a repetir, no es un problema solo de los pobres, ¿no? Sí. Termina siendo un problema de todos San Isidro. Claro, correcto, digo, van pasando los años, las gestiones y 30 años, la cava es una villa, pues es que en el imaginario la cava es una villa gigantesca. Si vos conocieras San Isidro te darías cuenta que es una franja muy angostita que tiene 3 cuadras de ancho, y que aunque termina, digamos, en una punta, tiene 6 cuadras del otro. O sea, es una villa absolutamente fácil de resolver, no es así haciendo clic con los dedos, pero si uno se pusiera a trabajar en serio, no es es particularmente terrible por el pozo, digamos, por el desnivel, pero digamos no ni por la cantidad de gente, ni tiene muchas posibilidades de seguir creciendo porque está ya rodeada en el medio de la ciudad. Sí. Claro, digo, la solución de poner un muro y la gendarmería me parece que no es. No, francamente no. No van a cambiar la realidad de la vida de la gente de adentro, digo. No, lo único que ha hecho es empeorar la situación, digamos, porque además es como si vos dijeras, bueno, ahora los aíslo y ahí adentro que se maten, que hagan lo que quieran. El tema es que ahí hay gente de rehén también, ¿no? Sí, terrible. No, por eso te digo, mira, resolver la pobreza extrema, que debería ser la primera obligación de cualquier intendente, porque uno puede decir, bueno, qué sé yo, esto depende de esta jurisdicción y esto depende de la otra, bueno, no, pero son todos ciudadanos de San Isidro. Y otras cosas que hacen a la pobreza estructural. Por ejemplo, San Isidro, las escuelas del Estado se están quedando sin matrícula porque se caen a pedazos, y yo no le voy a echar la culpa al intendente de esto, pero sí, el intendente es responsable. Vos fíjate que en muchos municipios son los intendentes los que están reparando las escuelas. Sí. Y aunque le corresponda a la provincia, vuelvo a repetir, esos chicos son de San Isidro, y esos chicos, uno no puede decir, bueno, espero el año que viene o el otro, porque cada año que pierden es mucho más importante un año en la vida de un chico que está en edad escolar que de un adulto. Eso no lo recuperan más. Sí, terrible. Bueno, digo, resolviendo las necesidades básicas de la gente, volviendo al tema de la cava, se puede terminar con la anomia social, ¿no? Y las necesidades básicas de la gente que menos tiene y las más desprotegidas, por lo menos en San Isidro no se ven resueltas. Digo, creen resolverlo simplemente poniendo la gendarmería o el muro. Claro. Y por otro lado, las escuelas que en Boulogne, en Celina y demás están complicadas, ¿no? Con el tema de infraestructuras, baños que están en desuso, etcétera. No, es terrible. La situación de las escuelas en San Isidro es terrible. Por eso te digo que no hay una idea de combatir la pobreza, más bien de combatir los pobres, y tampoco hay una idea de integrar Boulogne y Villadelina. Es como si hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por su nivel socioeconómico y por su localización geográfica. Y
insisto, los temas, hoy los municipios no son ciudades complejas que necesitan jefes de gobierno. Hace unos años los intendentes eran como administradores de consorcio, que administraban los recursos propios y que nadie esperaba de ellos que planificaran una ciudad con las complicaciones que tiene hoy, ni que resolviera problemas estructurales. Acá siguen hablando de esto, que le corresponde a otro, lo otro también, como si todavía viviéramos en la época de la colonia. Y esto también se refleja en la forma de gestionar, en la tecnología de gestión, ¿no? Cuando el mundo se está planteando el gobierno abierto, acá todo es un misterio, las cosas se esconden. Entonces, parece en serio que yo creo que no va a ir bien. No lo estoy, como verás lo digo muy tranquila, pero yo viste que hay momentos que la gente dice, bueno, basta, ahora realmente necesitamos un cambio. Sí. Y Marcela, con el tema de las cámaras en San Isidro, ¿la gente está conforme o simplemente están en lugares, digamos, puntuales y volvemos al tema de que si nos vamos para Boulogne empiezan a faltar cámaras y demás? Es lo mismo, digamos, esta desigualdad se refleja en todos lados, pero además de eso, mira, los programas, las políticas públicas se miden por los resultados. Sí. Entonces, vos me puedes contar que hay 8 millones de cámaras, 3.000 patrulleros. Efectivamente, algo ahora ha aumentado con la policía local el patrullaje. Ahora, si el resultado es malo, yo estoy obligada a revisar la política. Y el resultado acá es muy malo. Y la gente vive con miedo. Y si querés ahondar, entonces en un segundo lugar yo te diría, miren, la seguridad es un sistema que incluye muchas cosas que tienen que estar articuladas, y acá la tecnología es obsoleta y por eso no se puede poner botón antipánico. Ajá. Y la emergencia médica no depende del COT, y la distribución de las cámaras de seguridad se ha hecho al masomenómetro, y la articulación con la policía ha sido mala porque ha estado siempre en conflicto. Bueno, y vuelvo a repetir, y hay un montón de sistemas superpuestos. Vos acá vas a ver una casilla cada 2 cuadras, sí. No sabemos si es bueno o es malo, y otras cosas que hacen a la seguridad. Por ejemplo, acá dicen no hay lugares donde se baile, ¿no? Sí. Y sin embargo, hay muchísimos locales bailables, pero como se supone que no existen, nadie los reglamenta. Acá no hay un cromañón de casualidad, porque ninguno cumple con ninguna norma de seguridad porque, entre comillas, no hay lugares bailables. Respecto a la seguridad de las mujeres, no hay ninguna política respecto a la violencia de género. Ajá. Entonces te digo, es el combo, digamos. Tampoco hay ninguna política de prevenir el consumo de drogas, que realmente en los barrios humildes acá uno ve que es una problemática gravísima. Entonces, bueno, diríamos que a la seguridad hacen muchas cosas, no solo una cámara por acá y otra por allá y un patrullón dando vueltas. Hay que ir reordenando para que se convierta en un sistema, y por otro lado atacando también los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Sí, sí, digo, Marcela, si se le empieza a correr un poco el maquillaje a esta gestión por lo que nos estás contando, se empiezan a ver todas las grietas. Sí, claro, hay muchísimas grietas, digamos, muchas grietas. Y además, lo que se ve de afuera mucho no es construcción de los propios vecinos. No es, si vos vas a un barrio de la gente que tiene un alto poder adquisitivo, como la zona del Bajo Martínez, o que sí, donde la gente suele venir a pasear a San Isidro, lo que vas a ver en realidad no es presencia del Estado o el municipio. Eso en general, vos vas a ver que hay seguridad propia, que la gente se ocupa de arreglar la calle, ¿no? Y bueno, o por ejemplo los clubes son todos clubes privados. Cuando uno compara los polideportivos que han venido haciendo Tigre o San Fernando, San Isidro, son una lágrima, son casi un potrero. No hay piletas de natación cubiertas, ¿no?
digamos, no hay una verdadera política de integración de los pibes con el deporte masivamente. Entonces seguimos ahondando la separación entre el chico que puede ir a jugar al Casi Walsiki y el que no puede ir a jugar a ningún lado. Sí. Y Marcela, ¿qué pasa con el hospital de San Isidro? Porque hace un tiempito hubo un accidente, una persona que murió, y se decía que en principio no lo querían atender ahí porque no era del distrito, después que lo atendieron en la parte de urgencia, una persona que fue atropellada y después murió en el hospital. Es parte del cuento chino posista, ¿no? De que el hospital o la política de salud se lleva la mitad de los recursos del municipio. El municipio, vos pensás que más del 60% de la población sanisidrense tiene una prepaga, nunca pisó el hospital. Entonces, con esto de repetir que el hospital es bárbaro, al final todo el mundo se lo cree, porque total nunca fue nadie a pedir un turno. Claro. San Isidro no atiende a nadie que no sea del municipio, primera cosa. Sí, eso estamos. Esa especie de creencias populares, ¿no? Así como te decía, que creen que la cava es inmensa, inabordable, bueno, que el hospital está tapado por gente que viene de otros municipios, lo cual no es verdad. Digamos, toda la alta complejidad va directamente a Malvinas, y en San Isidro a pedirse un turno para un cardiólogo y te dan para dentro de 6 meses. Además, los 3 pisos de arriba del hospital nunca se habilitaron. Entonces uno ve de afuera un hospital gigante, pero los 3 últimos pisos no se habilitaron nunca, no existen. Y esto que decía de que se supone que en San Isidro se gastan gran cantidad de recursos en la salud, con el sistema de coparticipación en salud de la provincia, una parte muy alta, no tengo los números acá en presente, pero es más de la mitad, se financia con la coparticipación en salud provincial y el sistema de que, viste, que la provincia aporta por cama, por paciente atendido, bueno. Entonces también en eso hay muchísimo que mejorar. Obviamente, si uno mira los indicadores de salud de San Isidro, seguramente son mucho mejores que el resto del país, pero de gente que nunca ha necesitado nada del Estado. Digo, ustedes, si son gobiernos, van a hacer con esa misma política de pose de no atender gente que no sea del partido, porque en Vicente López se atiende, en el hospital Vicente López se atiende gente que es fuera del partido, le dan turnos. Ahora últimamente creo que desde que está la gestión de Macri no, ¿No están dando turnos? Hasta lo que tenía entendido, hasta hace un tiempito estaban dando turnos. Sí, pero me parece que ahora han adherido a esta política. Sí, mira, yo te digo, vos gastás 50 millones de pesos en publicidad. Sí. Ahí solo, sin moverte, ya tenés un montón de dinero para equipar el hospital, sobre todo para equipar el hospital de Boulogne, porque el hospital de Boulogne empezó siendo una cosa, después cerraron los quirófanos y cerraron la terapia y así, y terminó siendo un hospitalito de muy baja complejidad. Y volvemos a las diferencias entre Boulogne Villa Adelina y San Isidro Casus y Martínez, ¿no? Sí, sí. Entonces, solo con gastar menos en publicidad, mira, hay una cuenta que hice cuando se hizo la rendición de cuentas, con 2 zócalos de los partidos de fútbol en la publicidad de pose, comprábamos un mamógrafo de 3ª generación. Hace un año que no anda el mamógrafo del hospital de San Isidro. Ajá. Esta es una idea de las prioridades. Obviamente, volvemos al principio, vos me decís, entre otras cosas, por qué Pose gana y por qué no publicita que las cifras de criminalidad, que por otra parte no las construye él, sino los vecinos. Él publicita que hay muchas cámaras y él no publicita que dice sí a la salud, no publicita que nunca se inauguraron los 3 últimos pisos del hospital, y tiene mucho dinero para publicitar las cosas que él quiere, existan o no existan en la realidad. Sí. No, desde afuera uno lo veía como un hospital ejemplar, ¿no? Eso es lo que la imagen que tiene y los comentarios, pero no sabía con tanto detalle que no funcionan los 3 pisos. Diferenciar al personal de salud, ¿no? Sí. Pero aún así ahora se ha ido deteriorando muchos médicos porque los salarios sanitarios son muy bajos. Esa es otra cosa que no se comprende, ¿no?
que acá los salarios sean tan bajos cuando hay tantos recursos municipales. Claro, no hay relación. Bien, Marcela, metiéndome en el tema Massa, ¿cómo lo ves a nivel nacional? Después de todo lo que ha sucedido, digo, en los últimos tiempos, ¿no? El establishment saliendo a atacarlo de una manera increíble y terrible para poder debilitarlo. Fue terrible, fue terrible la embestida que tuvieron contra Massa, y así todo se mantuvo firme, siguió adelante en contra de todos los pronósticos y en contra de que por ahí muchos pensaban que ya se iba a bajar. ¿Cómo lo ves a Massa? Vos mismo lo dijiste, fue una operación terrible. Mira, no sé si yo no pienso en términos de conspiraciones, porque a veces son cosas habladas y a veces no necesariamente. Sí. Pero claramente al gobierno nacional le convenía que su oponente fuera Macri, que no tiene ninguna chance de ganar en la segunda vuelta. Totalmente. A Macri le convenía que Massa se bajara, y al círculo rojo, llámalo como quieras, el establishment, sí, le convenía que hubiera una elección polarizada donde en la que en realidad aunque parezca, qué sé yo, un poco raro decirlo, no hay mucha diferencia entre Scioli o no había en ese momento, hablando en personas, no entre Scioli y Macri, sí, que eran más o menos representantes de lo mismo. Y fue una operación brutal, y además explicitan algunos empresarios de que se tenía que bajar y tenía que aportar a que ganara Macri la elección. Yo te reitero, nosotros hacemos política por convicciones, no por conveniencia, porque creemos que en serio este país no necesita ni el antiperonismo rabioso del 55 de Macri, una cosa que se ha superado, debió haberse superado hace 30 años o más, ni la locura de Cristina Kirchner, que habla de Grecia en medio de las elecciones, o que dice que hay un 5% de pobres en el país. Después de eso empezaban a aparecer versiones de que Massa había dicho que se bajaba, que no se bajaba, cosas que nunca había hecho Macri. Y cuando uno mira la lista con los intendentes, suena a le va carpetazo, a no sé. Creo que una operación monstruosa para bajar a Sergio. Y la verdad es que nosotros seguimos y vamos a seguir adelante, porque estamos convencidos de esto que digo, de que el país necesita en serio un cambio equilibrado, un cambio en lo que está mal y sostener las cosas que están bien y profundizarlas. Y ese espacio político existe porque es el espacio político de la racionalidad, y por lo tanto nos va a ir cada vez mejor. Mira, ayer fue un día clave, porque si vos pensás, la provincia, ayer se eligió gran parte de los votantes, digamos. En Corrientes ganamos nosotros con un aliado radical, pero la lista, digamos, de Massa. En Córdoba ni hablar, fue un gran triunfo. Y en la ciudad, a ver, yo veía a todo el gobierno nacional festejando en La Rioja, que es casi inexistente respecto de la cantidad de votos del padrón nacional. Y mi pregunta es: ¿dónde está Macri, por ejemplo? Vos decís, Macri se supone que basaba su elección en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe. En Santa Fe terminó saliendo tercero, y en la ciudad de Buenos Aires tampoco es que ayer hizo una elección maravillosa, digamos. No. Entonces digo, ¿dónde está ese Macri que dicen que va segundo? No lo encontramos por ningún lado. Digo, la realidad empezó a mostrar la verdadera cara, ¿no? Digo, a nivel nacional me parece que Macri no. Bueno, no va. De hecho, en la capital de Salta, o en Salta en general, cosas que los medios en general no reflejan, ganó Urtubey, pero nosotros ganamos 13 municipios. Y en esos municipios en general íbamos a las PASO contra el PRO. La ciudad de Salta, por ejemplo, donde también nos mataban, y sin embargo Sáenz terminó ganando con muchísima diferencia. Y después lo de las encuestas, que ya es tan vergonzoso que no sé si hay que mencionarlo, porque no pegan una, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿se equivocan o realmente no son encuestas sino publicidad? Claro. Bien, Marcela de Rulli, agradecemos esta comunicación con FM Líder, sí, con la mañana de Líder Noticias. Bueno, desde ya muchísimo éxito. No, al contrario, muchísimas gracias por llamarme.
No, por favor, que tenga un excelente día. Buen día. Hombre.